un solo versículo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Un solo versículo, pero que nos da una tan gran verdad. Dice así, bueno, es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con estas palabras, el apóstol quería dar la confianza a los hermanos que se reunían en Filipos, la ciudad de Grecia, que ellos también tuvieran esta confianza en el Señor. Y él tenía razones para ello. Vemos a continuación que dice que me es justo sentir de todo esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Uno de los temas más importantes de esta epístola es el tema de la comunión espiritual, de la participación. No lo podemos ver porque se nos iríamos, ¿no? Tal vez en otra ocasión, pero la comunión espiritual. Entonces, como eran participantes de esta gracia, como él veía que ellos habían recibido esta gracia y estaban pues ellos juntamente con el apóstol en Cristo, y que por medio de su palabra habían conocido el Evangelio y estaban entonces en Cristo, él decía: me es justo sentir esto de vosotros, que el que comenzó en vosotros la buena obra la continuará hasta el día de Jesucristo. Y entonces esto nos presenta un tema muy importante en las Escrituras, que es el de la perseverancia en la fe, el de en la gracia. A veces se habla de la perseverancia de los santos, de esto mismo que estamos viendo. Los que tienen esta comunión del Evangelio, los que tienen esta comunión con Cristo, los que han llegado a ser participantes de Cristo, pues tienen esta perseverancia hasta el fin. Sabemos en Mateo capítulo 10, el versículo que nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿no? Es una condición para la salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. En Hebreos también, igualmente, en el capítulo 10, al final del capítulo 10, se nos presenta igualmente esta misma necesidad, ¿verdad?, de la perseverancia hasta el fin. Cuando dice que, capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y después dice que os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no hará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vemos una condición para la salvación. Es una condición para la salvación, y que si no se persevera, entonces no se es salvo. Y que si no se persevera, sino que se retrocede, es para perdición. Y que si retrocediere, no agradará al Señor. Entonces está esto bien claro. La enseñanza de la Escritura es que se puede tener esta confianza los creyentes
en cuanto a la perseverancia final. Y esto pues se impone como, en primer lugar, como una necesidad, digamos, lógica, ¿no? En cuanto al resto de las doctrinas de la salvación que hemos ido viendo, ¿no?, anteriormente. Hemos estado viendo sobre todo acerca de la justificación por la fe, ¿verdad? Hemos estado viendo que la justificación por la fe no ha de estar mezclada con... Es decir, que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos justificados por Dios, no porque Dios cuente nuestras obras. Esto sería mezclación. Es solamente por la fe. Solamente por la fe que recibimos la justicia de Dios. Solamente por la fe. Hemos visto, además, que entonces esta justificación por la fe después lleva consigo las obras. Hemos estado viendo la semana pasada justo las buenas obras, la santificación, ¿verdad? Pero la salvación en la Biblia vemos que es un todo, ¿verdad? Abarca todas estas doctrinas, todas estas fases de la salvación. Y bien, pues aquel que ha recibido la justicia, aunque ha sido esto solamente por la fe, y aunque esto después ha de ser completado y ha de ser perfeccionado, al final será salvo. Al final será salvo. Al final será salvo. Por supuesto que está entonces el problema, ¿no?, de qué pasa entonces con aquellos que vemos que han empezado y que a lo mejor, pues, lo que hemos leído, no perseveran, o se apartan, o retroceden. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, pues bueno, muchos dirán, mira, ellos han comenzado, ellos pues recibieron al Señor, o creyeron, o se convirtieron, ¿no? Porque empezaron a ir a la iglesia, se hicieron miembros, a lo mejor se bautizaron, o profesaron fe, y bueno, pues pasó un tiempo y han vuelto al mundo. Mira, viven como antes, ¿no? Viven como antes, o a lo mejor peor aún. Han renegado incluso del Señor y hablan incluso mal de la fe. ¿Qué pasa con ellos? Y entonces muchos dirán, mira, ¿ves? Han perdido la salvación. ¿Por qué? Pues porque cuando ellos piensan, cuando ellos estuvieron en la iglesia, cuando ellos estuvieron, pues en los caminos del Señor, al menos aparentemente, ellos habían recibido ya esa salvación. Entonces la recibieron y ahora pues la han perdido, ¿no? Bueno, pues sí, es lo que vamos a intentar tratar esta tarde también acerca de ellos, ¿no? Pero hemos de ver que si ellos se apartan, si hay gente que se aparta, si hay gente que no persevera, esto no significa, no invalida lo que estamos viendo aquí, que el que comenzó en nosotros la buena obra la continuará hasta el día del fin. Por lo tanto, se perseverará hasta el fin, perseveraremos los creyentes hasta el fin. Entonces, hemos de verlo esto porque, en primer lugar, la Biblia afirma claramente la perseverancia. La Biblia la enseña, es una enseñanza, una doctrina de la palabra del Señor. Aquí pues este pasaje está bien claro, ¿verdad? Bien claro. El que comenzó en vosotros la buena obra, es una manera de hablar de la salvación, la perfeccionará, la culminará, ¿verdad? La completará, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. La comienza el Señor y es Él quien la va a hacer continuar y culminar. Vemos, al final es el Señor solo quien hace esta buena obra. Entonces es una obra, digamos, en la que Él solo obra. En la que Él solo, no es la salvación algo, digamos, a mitad y mitad, ¿no? 50 y 50, ¿no? Es, entonces, que Él pone de su parte y yo tengo que poner de mi parte, y entonces irá bien. No, la buena obra es que Él la empieza, Dios, y Él la continúa.
Y esto es lo que nos enseña también más adelante la misma carta en Filipenses. Dice que, capítulo 2, versículo 13, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien en vosotros produce. Él es quien en vosotros produce. En 1 Corintios capítulo 15 también dice que, bueno, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Yo he hecho más que todos los apóstoles. Pero al final dice, no yo, sino la gracia de Dios que fue en mí, que fue conmigo. Entonces es la gracia de Dios que obra en mí. Si yo hago algo es porque Dios hace en mí tanto el quererlo como después el hacerlo. Si Él no obra en mí, a mí no me va a entrar a mí, digamos, las ganas de servir al Señor o de avanzar. Es si Él obra en mi corazón, me pone ese deseo. Y además, pues, me va capacitando con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre mí y me da las fuerzas y me da la capacidad para hacerlo. Entonces Él tiene que hacerlo todo. Esto es la obra de la salvación, ¿no? Que veíamos también, por otra parte, la semana pasada, esto significa que nos tenemos que quedar aquí de brazos cruzados y esperar aquí a que pase algo especial, ¿no? Nos hemos de intentar poner en marcha y el Señor nos dará también las fuerzas y la motivación y todo lo demás de camino. Porque si lo hacemos es que el Señor está obrando en nosotros. ¿Sí? Entonces nos enseña esto, y hay otros pasajes en los que esta doctrina de la perseverancia está de una manera o de otra enseñada. Pongamos por caso Romanos capítulo 8, este capítulo 8 tan maravilloso, y que al final del capítulo, en el versículo 28 en adelante, nos enseña acerca de la soberanía del Señor. Dice en el capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos, la salvación no es que comience así, pues digamos, por improvisación por parte de Dios. No es así a bote pronto, ¿verdad? En plan volea, ¿no? No. Es que el Señor la ha planeado desde antes de la fundación del mundo. A ellos los conoció en su amor y los predestinó para que sean, pues, semejantes a su Hijo. Y además, pues, a ellos también los llamó, es decir, los llamó eficazmente por su Espíritu Santo, y a ellos también los justificó por la fe, como hemos visto. Y entonces vemos la eficacia de esta salvación. Los justificó y los glorificó. Así pues, a todos los que justifica, a todos ellos también glorifica. No falla, pues, ni uno solo. ¿Por qué? Porque está basado en el Señor. Hay otros pasajes en los que la perseverancia está también afirmada. De otra manera decimos, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacer de Dios, Juan capítulo 3 dice, nacer de lo alto, nacer de nuevo, todo aquel que es regenerado, y que, bueno, nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que nacen no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces, ellos nacen de Dios, y la simiente de Dios, una también expresión para hablar de esta nueva vida del Espíritu Santo, esta simiente de Dios permanece sobre ellos y no pueden pecar. No pueden entonces pecar de manera, pues, como acaba la carta, pues, diciendo de un pecado para muerte, de apartarse, pues, ya de la gracia, apartarse ya del Señor en apostasía. En primera de Pedro también, en el capítulo 5,
Perdón, capítulo 1, versículo 5, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo... esto es la segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros los creyentes, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. ¿Vemos? Sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. El Señor os guarda para alcanzar la salvación final. El versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sois guardados por el poder de Dios para obtener esto, la salvación de vuestras almas. Y hay al final esa declaración tan preciosa del Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 28 y 29, que es esta parábola del Señor Jesús mismo, en el contexto de la parábola de Jesús, el buen pastor. Dice en el versículo 28, bueno, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, las ovejas le son dadas a Cristo por el Padre, hemos visto, Romanos 8, y entonces son guardadas por el poder de Dios, hemos visto en 1 de Pedro, y dicen, nadie las puede arrebatar de mi mano, Jesucristo. Es más, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, vemos, son guardados por el poder de Dios, como hemos visto en 1 de Pedro. Así entonces, vemos la palabra de Dios enseña claramente esta perseverancia en pasajes. Y esto es una verdad, Entonces, en cuanto a la perseverancia de los santos, en cuanto a la perseverancia de la fe, nos tenemos que quedar precisamente con esto. Es una enseñanza de la Escritura. Que hay después casos, y hay también cosas, y hay también ejemplos, y hay también personas, y también a lo que vemos a nuestro alrededor ocurren cosas, ¿vale? Sí, de acuerdo. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es la que es. Y de este punto no tenemos que tener miedo a decir, hemos de ser dogmáticos en esto. ¿Verdad? La palabra de decir, tú es que eres muy dogmático, tiene esto poca buena prensa o mala reputación, ¿verdad? Persona dogmática, pues sí, hay que ser dogmático en esto. La salvación del Señor no se frustra, y la perseverancia de los santos es una verdad enseñada en la Escritura. Entonces, lo que ocurra alrededor, bueno, pues bien, ocurre. ¿Qué hemos de decir acerca de ello? Pues hemos de decir una cosa u otra, pero lo que digamos, primero, que no contradiga esto, ¿sí? Y después, que sea también conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto no se puede, digamos, comprometer, o esto no se puede, digamos, anular. Esto ha de estar firme. La perseverancia del Señor, la perseverancia que da el Señor, ahí está, en la Escritura, revelado. Además, no es solamente esta información, además, en la Escritura nos da también enseñanza que sustenta esto. ¿Por qué es así? ¿Verdad? Hemos visto estos pasajes que nos enseñan y que nos dicen esta perseverancia, ¿verdad? ¿Por qué es así ahora? ¿Por qué es así? Pues vamos a verlo brevemente. Primeramente, lo hemos visto también en parte porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y entonces Dios es soberano y la salvación no es algo que dependa entonces de nosotros, sino
depende solamente del Señor, de su decreto, de su elección eterna. Hemos visto Romanos 8. Entonces Él es el soberano. Y entonces aquí vemos que hemos de tener en cuenta quién es Dios. Hemos de tener en cuenta sus atributos. Y esto es lo fundamental, ¿no? Dios no es hombre para que mienta. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios ha tomado una decisión desde antes de la fundación del mundo y Dios no la revoca. Entonces vemos la inmutabilidad, la soberanía de Dios. Así pues, fijémonos, ¿no? Que incluso dice en Malaquías, capítulo 3, que porque yo no cambio, vosotros no sois consumidos. O también en Santiago capítulo 1, dice del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de movimiento, no hay eclipse, no hay cambio. Entonces, Dios es inmutable. El consejo del Dios eterno, hemos cantado el Salmo 33, para siempre perdurará. Es decir, es inmutable también. La inmutabilidad del Señor. Por cierto, en el discipulado que estamos haciendo de la academia, el segundo capítulo estamos tratando también acerca de esto, de Dios, de sus atributos, también de la inmutabilidad de Dios, de la inmutabilidad de su propósito, de la soberanía de Dios. Entonces esto es fundamental. Pero hemos de también tener en cuenta que nuestro Dios es trinitario. También lo tratamos en este discipulado, es trinitario. Y entonces es también la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Hijo. La obra del Hijo es, la obra del Hijo es eficaz. Y la Escritura no nos está presentando la obra del Hijo como flotando en el aire y un poco sin eficacia alguna, sino que la obra que el Señor Jesucristo hizo al morir una vez y para siempre, nos la presenta como eficaz. Leemos en la carta sobre todo que nos habla de esto, hay otros pasajes por supuesto, pero la carta que nos lo enseña sobre todo es Hebreos. Capítulo, por ejemplo, 7, versículo 25, cuando dice que, versículo 24 también podemos leer, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Dice también que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y uno de los pasajes, los capítulos más importantes, lo vemos en el capítulo 9, que nos está hablando un poco, una visión de lo que, se puede decir, ocurrió cuando Jesucristo murió, ¿verdad? Y nos lo está presentando aquí por medio de la visión del tabernáculo, del templo. Entonces nos dice que esta sangre derramada de Jesucristo tuvo una eficacia. Entonces vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 23 y 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Eso en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Las cosas celestiales. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. De otra manera, lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar por en medio el pecado. La obra del Señor Jesucristo es eficaz para salvación, porque fue hecha una vez y para siempre. Y entonces, fijémonos, aquellos de que niegan esta doctrina de la perseverancia,
Por ejemplo, la Iglesia Baptista y otros. Pero nos quedamos con la Iglesia Baptista porque es lo más claro. Aquellos que niegan esto, pues al final no conciben la plenitud de esta obra del Señor Jesucristo y de su sacrificio. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que acaban haciendo lo contrario de lo que dice aquí. Repetir, vemos, el sacrificio de Jesús. Teóricamente, según ellos. Según ellos, sacrificio de la misa, ¿verdad? Para ellos eso es, se está repitiendo el sacrificio de Jesús. Claro, ¿por qué? Pues porque el sacrificio de Jesús no fue una vez y para siempre por todos los pecados del pueblo de Dios. Entonces, fijémonos que ¿a dónde conduce esto? A contravenir directamente la palabra de Dios en esta enseñanza tan clara de la Escritura. También decíamos que Dios es un Dios trinitario. Hemos visto la soberanía de Dios, la obra del Señor Jesucristo, ahora la morada del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. La morada del Espíritu Santo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 14, que somos sellados, ¿no? Y que en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13 de Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Somos sellados, Él pone su sello en nosotros, y entonces nos dice que es las arras, este pago a cuenta, esta garantía de que vamos a recibir el resto, que es la redención de la posesión adquirida, es decir, la salvación final. Así entonces nos damos cuenta de esto, y además pues vemos la aplicación práctica de esto en el 1 de Juan capítulo 3, de que tengamos al Espíritu Santo. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? 1 de Juan capítulo 3, versículo 9 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, el Espíritu Santo, esta nueva vida que el Espíritu Santo también le ha traído, permanece en él, no puede pecar, un pecado para apartarse, pecado para muerte. Bien, después dice también en el capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno, el diablo, no lo toca. Entonces, más claro, imposible, ¿verdad? También entonces vemos que es por la morada del Espíritu Santo, que si nos ha regenerado, si también ha venido a vivir a nuestro corazón, entonces Él también nos guarda y nos preserva del diablo, de sus engaños, de caída, etcétera, etcétera. Y después también podemos, por último, pensar en cuanto al pacto de gracia. Esto también, nosotros nos relacionamos con Dios en el pacto de la gracia, por medio de Jesucristo. Y es también bueno pensar en este pacto de la gracia. ¿Cómo es el pacto de la gracia? La naturaleza del pacto de la gracia, que nos da también esta confianza. Es también un fundamento para tener esta confianza de la perseverancia. ¿Por qué? Pues porque el pacto de la gracia no es una relación de yo te doy tanto y tú me das tanto otro. Yo te pago y tú me das pues lo que vale. No es esto. El pacto de la gracia es un pacto de gracia. Dios se liga a nosotros por gracia. Y Dios nos pide condiciones, sí. Pero es que Dios nos la da. Dios nos pide las condiciones. Creamos. Pero la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, el pacto de la gracia es esta relación en la que Dios se liga a su pueblo por Jesucristo. Y leemos pues esto mismo en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Fijémonos lo que es el pacto de la gracia. Capítulo 32 de Jeremías, en el versículo 40, cuando dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios hace este pacto, y Él nos da, no solamente la fe, no solamente también el arrepentimiento, nos da también el temor, para que no nos apartemos de Él.
Y también incluso pues vemos, ¿no?, el Señor mismo, ¿no?, dice, circuncidad vuestros corazones. Pero es que Dios mismo quien nos promete que nos circuncidará nuestros corazones y de nuestra descendencia y de nuestros hijos para siempre. Deuteronomio capítulo 30, versículo 4. Entonces es Dios quien cumple estas promesas en su pueblo, en los que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es el pacto de la gracia. Y esto es otro fundamento también de esta perseverancia. Entonces, bueno, me dirán, bueno, y entonces, ¿qué pasa entonces con aquellos? ¿Qué pasa entonces con aquellos que estuvieron con nosotros? Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, pues, podemos decir, hay solamente dos posibilidades. Hay solamente dos posibilidades. Hay solamente dos posibilidades. Las dos posibilidades son, la primera, toma por caso, en Mateo 7, en el Sermón del Monte, ¿no?, cuando dice Jesús en el día del juicio a aquellos que le dicen, Señor, en tu nombre no echamos muchos demonios, no hicimos muchos milagros. ¿Qué le dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Es decir, nunca los había conocido. Nunca los había conocido. Es también lo que dice en Primera de Juan. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Escritura mismo lo dice. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no perseveran? Pues dice, se salieron, se apartaron. Pues una posibilidad es que no fueran nunca del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos ahí en medio? Bueno, pues podría ser, que fueran gente que, sinceramente, que directamente ellos eran unos hipócritas. Es decir, que nunca les apeteció nada. Nunca tuvieron ningún tipo de interés por las cosas santas. Y nunca tuvo ningún interés por el Evangelio. Y nunca, pues, realmente su corazón fue conmovido. Pero hizo el papel, a lo mejor, por lo que sea. Pues por tradición, por la familia, por lo que sea. No, pues me bautizo porque me tengo que casar en la iglesia y... Esto muchas veces ocurre, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? En otros tiempos, ¿no?, que ir a la iglesia pues era casi estaba mal visto si no ibas, pues entonces pues que vas ahí un poco para cumplir, para que la gente no hable mal de ti, para que te vayan bien las cosas, tu trabajo, etcétera, etcétera. Eso es hipocresía directamente. Y al final, pues, cuando puedes pasar y puedes prescindir, pues dice, pues adiós, ¿no? Vale. Eso podría ser. Él podrá engañar a todos, pero al Señor no lo engaña. Entonces, no pueden decir que porque este se fue, pues, mira, este ya, todo lo que hemos visto hasta ahora no es así. No. Lo que hemos visto es así, y entonces, pues, este podría ser un hipócrita. O podría ser lo que dice la palabra de Dios, la parábola del sembrador, ¿verdad? Y ahí vemos que unos, pues, cayó en el camino, fueron aquellos que escucharon la palabra y vino el diablo y se llevó la palabra al instante, ni siquiera entró. Pero hubo gente en la que sí que entró la palabra, pero no llegó a dar buen fruto. No llegó a dar buen fruto, pero vemos que la recibió. Y vemos que uno fue porque no tenía raíz. Y entonces pues, se secó pronto, porque el sol, etcétera, la secó. U otro pues empezó a brotar, pero vinieron las preocupaciones del mundo, las espinas, y la ahogaron completamente. Pero bueno, esa chispita, esa semilla, fue cubierta por la tierra, entró, pero no llegó a dar completamente fruto. Y esto es lo que nos viene a decir también la palabra de Dios, sobre todo los pasajes de Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 6. Los pasajes en los que enseñan que aquellos que también se apartan han recibido algo, han recibido alguna luz, han recibido alguna bendición de la palabra de Dios. No se puede decir que fueron como aquellos que vinieron aquí los pájaros y se llevaron la simiente al instante, no.
Ellos algún tipo de conocimiento, algún tipo de luz, algún tipo incluso de bendición llegaron a tener. Y vemos esto en Hebreos capítulo 6, cuando habla que en el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, dice, partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces vemos, aquí está hablando incluso de que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10 dice de aquellos a que, ¿cuánto? Capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice, en la que Él fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que evidentemente Él llegó a tener algún tipo, sí, de conocimiento y de luz espiritual. Incluso vemos aquí, fue santificado por la sangre de la alianza, lo cual no quiere decir que Él fue interiormente santificado por el Espíritu Santo, pero sí exteriormente. Aquí tendríamos que hablar también del pacto de gracia, aquí tendríamos que hablar también del bautismo, porque aquí está, a la luz también de la enseñanza de Hebreos y en este pasaje, la enseñanza de la sangre rociada, cómo es rociada la sangre en el Nuevo Testamento. Bueno, exteriormente es una señal el bautismo de todo esto. Y vemos que aunque alguien no sea verdaderamente creyente, pero por parte de Dios esto va en serio. Por parte de Dios esto va en serio. Aquel que toma los sacramentos de Dios, el Señor lo toma en serio. Y bien, pues entonces, incluso, ya decimos, recibe algún tipo de bendición, se puede decir. No en vano dice Jesucristo que recibieron la palabra con gozo, pero se secó. ¿Y eso por qué? Bueno, pues entonces, la cuestión es, y podemos hablar de esto, porque es importante, digamos, utilizar las palabras y los conceptos adecuados, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Es importante, ¿por qué? Porque en el mundo reformado, en la tradición reformada, se hablaba de las operaciones comunes del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, hay operaciones que son comunes para elegidos y no elegidos. Incluso en la palabra de Dios, ¿no? Que alguien pueda llegar a comprender la palabra de Dios, que alguien pueda incluso pues tener algún tipo de interés en la palabra de Dios, pero que no sea realmente salvo, un interés salvador, una fe verdadera, una fe salvífica. Son dones, bendiciones, y esto es lo que está al origen de la gracia común, ¿no? La gracia común, se habla de gracia común mucho, pero originariamente el sentido de la gracia común no es, digamos, tanto los bienes que están en la sociedad, sino la gracia que hay en común entre los elegidos y no los elegidos para la salvación. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia mismo. Aquellos que están en la iglesia también reciben bendiciones de parte del Señor, comunes, pero que no son al final salvíficas. Pero en el fondo esto no les excusa, no es que ellos tampoco, bueno, de buena fe querían, pero que el Señor no quiso, no es eso. Es que el árbol de ellos era malo. Y como era el árbol malo, el tronco era malo, pues al final, ¿qué dio? Frutos malos. El árbol, pues el hacha está a la raíz del árbol. Y si no daba un fruto, es cortado y echado al fuego. Entonces, el árbol ese nunca conoció verdaderamente el arrepentimiento y nunca verdaderamente gustó la benignidad y la buena palabra del Señor, en el sentido que se tiene que gustar de transformar a uno, de transformar su vida y transformar su corazón y transformar su alma, porque todos por naturaleza somos este árbol podrido. Entonces estamos hablando aquí de la gracia de Dios y de la obra de Dios en la vida verdaderamente de cada uno. Entonces, esta sería una de las dos posibilidades. ¿Qué pasa con aquellos que se van? Pues bueno, ahí está claro, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra posibilidad?
podría ser un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, pues hemos de decir que está apartado por un tiempo, pero que al final volverá. Al final volverá. En el momento presente, cuando tú ves a alguien que se ha apartado, no sabes si es un apóstata o si es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se verá eso? Hasta el fin. Verás así. Si es un hijo de Dios, vuelve. Si es un hijo de Dios y ha gustado al Señor y ha conocido al Señor y su gracia, vuelve. En inglés hay un concepto, lo que decíamos de las palabras, ¿verdad? Que en español no existe. Que es para hablar precisamente del elegido, del verdadero creyente, que se aparta, que retrocede. Se le llama backslider. La palabra, no hace falta que... Pero es para que tengamos presente que se hace esa distinción entre aquel que, digamos, retrocede, ¿no? Es retrógrado, se podría decir que sería un poco la traducción. Un retrógrado, pero que no se aparta, que no es un apóstata, ¿no? Pero que después se vuelve. Y pensemos, en la Escritura tenemos casos de estos. David, ¿no? Que pecó gravemente, ¿verdad? Y que estuvo un tiempo también en pecado con Betsabé. Esto es lo típico, pero pensemos, Salomón, que escribió Proverbios, el hombre más sabio en la Biblia. De esta caída se habla menos, pero es también igualmente grave, ¿no? Que él fue a quemar incienso a los dioses ajenos. ¿Cómo eso se concibe? O leemos la lista de los reyes, ¿verdad? En Judá, sobre todo. Pues uno tras otro. Y vemos aquí incluso el rey Josías cayó en la batalla. Cayó en la batalla, él que había hecho esa tan gran reforma. Y porque se le salió al encuentro del rey de Egipto, desobedeciendo al Señor. Entonces, bueno, cuando uno cae, digamos, en pecado, un hijo de Dios cae en pecado, pues cuando él está en pecado, pues él no agrada a Dios. Él no agrada a Dios. Dios está, digamos, enojado con él. Por eso dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Contristar al Espíritu Santo. Que, por así decirlo, Dios está enojado con él. Hace enojar al Espíritu Santo. Y esto, pues, vemos, es lo que dice Isaías, capítulo 63, versículo 10. Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos, y él mismo peleó contra ellos. Y entonces vemos, peleó Dios contra ellos. Y entonces pues vemos que no le va bien las cosas. Y vemos que se le hunden las naves, como al rey Josafat, ¿no? Que hizo una empresa, se puso con el rey de Israel a pelear y se le hundieron las naves. Entonces pues que le van mal las cosas y que no va bien las cosas. ¿Y eso por qué es? Pues porque el Señor no está, porque el Señor no ayuda, porque el Señor no prospera, porque no es su voluntad que uno vaya por ese camino. Y también pues envía el Señor a veces castigos y disciplinas. Y es una realidad, ¿no? Es una realidad de que el Señor castiga a sus hijos, cuanto más al mundo, pero a sus hijos, para corregirlos, para mantenerlos en el camino de la santidad, ¿no? Como enseña en Hebreos capítulo 12. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero al final da fruto apacible en aquellos que han sido ejercitados por la disciplina de Dios. Y en el 1 Corintios capítulo 11, en el pasaje de la cena, dice que muchos entre vosotros están debilitados y algunos incluso han muerto. Entonces la disciplina del Señor a veces se lleva también en la vida de los hermanos. Y dice que es, ¿para qué? Para que no sean condenados juntamente con el mundo. Esa es la disciplina del Señor. Lo peor que podría ser, pues para un hijo es que el padre diga que sí a todo. Sí, cariño, sí, querido, sí, lo que tú quieras. Yo, haz lo que haga yo, incondicional tuyo, y yo no te voy a poner la mano nunca encima, ni nunca te voy a decir nada, no, porque tú tienes derecho a... No, así el Señor no nos trata.
El Señor no trata así a sus hijos. El Señor no nos deja andar como queremos. El Señor no nos deja hacer lo que nos da la gana. No nos deja experimentar para... No. Nos requiere mantener en ese camino de santidad para que después sea esto fruto apacible para nuestra vida. Entonces, al final vemos, ¿no?, que el Hijo de Dios al final regresa. El Hijo de Dios al final, pues, persevera, se arrepiente como David. Y como también, pues, incluso Manasés se arrepintió, impío, el rey de Judá, mientras, pues, no se arrepintió. Hizo cosas tremendas, pero se arrepintió. Entonces vemos que ahí está la diferencia, entonces, entre el Hijo de Dios y el que no lo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues, hasta donde nosotros podemos ver, porque nosotros no vemos los corazones, pero hasta donde nosotros podemos ver, lo que podemos decir es que el retrógrado al final se arrepentirá y volverá al Señor. Como dice también en Hebreos 12, que fortaleced las rodillas debilitadas y las manos cansadas. Citando también el pasaje de Isaías, ¿no?, de aquel que esté en los caminos del Señor, por lento, por torpe que sea, no se saldrá de él, porque el Señor lo guardará. Entonces, fijémonos también en los creyentes, que en nuestro corazón, por nosotros mismos, por la maldad de nuestro corazón, por nuestro pecado, en nada nos diferenciamos nosotros, ni de los retrógrados, ni siquiera de los apóstatas. No hay en nosotros mayor bien. No somos mejores que los demás. No es porque nosotros somos mejores. Si nosotros perseveramos hasta el día de hoy es porque el Señor nos ha amado. Y eso a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces esto nos lleva a recibir la exhortación de Filipenses también. Capítulo 2, versículo 12. ¿No? Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque en nuestro corazón, nuestra materia prima es como los demás. Como los demás. Entonces, ¿cuánto más no tenemos nosotros que andar vigilándonos, vigilantes, como dice también, en temor de Dios, para no apartarnos de Él, ¿no? Como decía Jeremías capítulo 32. Que el Señor nos da este temor para mantenernos. Pues esto, que el Señor nos dé este temor y en Él nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa palabra que hemos podido recibir en esta tarde. Y reconocemos y nos queremos humillar, Señor, delante de ti, que por nosotros mismos no hay bien que nos, Señor, que nos haga permanecer en tus caminos. Es solamente, Señor, tu decreto, la eficacia de la obra de Jesucristo y también, Señor, esta morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, las promesas de tu palabra, las promesas de tu pacto de gracia, las que, Señor, nos fortalecen y, Señor, pues te queremos dar la gloria. Si hemos perseverado hasta el día de hoy, Señor, pues que a ti solamente sea la gloria por ello. Que todos los que aquí estamos, Señor nuestro, que ninguno de nosotros, Señor, nos quedemos faltos, como también nos exhorta tu palabra, en tu palabra, Señor, en Hebreos, de tu gracia. Y te pedimos entonces que nos proveas a todos nosotros que estamos aquí, y tu gracia, y la fe, y el arrepentimiento, y que tu Espíritu Santo nos guarde en Cristo, cerca de tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas tú. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Hijo Jesucristo solamente. Amén. Amén. Y vamos a concluir cantando el Salmo 32. Es algo que también nos está hablando de esta perseverancia. Primeramente, por la bienaventuranza del perdón. Entonces, aquel que es perdonado, es justificado, pues hemos visto, perseverará.
¿Y de qué mano? Pues vemos a que también el Señor pues se encarga de ello. Yo te haré entender el camino, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces nos dicen, no seáis, esta es la exhortación, no seáis como el caballo, que ellos no tienen entendimiento, sino que pues vosotros tened entendimiento. Pero bueno, nos apoyamos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, y vamos a cantar este salmo para su gloria. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Si se hizo que la maldad pasada, por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras el callado envejecía, mis huesos en mi gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás si me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seáis como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no, no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas el que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente, y gozaos justos en él solamente, y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Amén. Señor, bendice pues esta palabra también que hemos cantado y la palabra también que hemos considerado esta tarde. Y sigue tú, Señor, obrando por tu gracia y tu misericordia en nuestra vida, y que tú que has comenzado en nosotros la buena obra, la perseveres, Señor, y la continúes hasta el fin. Nos ponemos en tus manos. Señor, pues tú eres poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída, y presentarnos delante de ti con gran alegría en aquel día, cuando Jesucristo vuelva. Señor, te pedimos pues todas las cosas y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Date gracias. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros.
Amén. Amén.